Vale, pues una vez en Illustrator os voy a explicar mi método de vectorizado, que no es nada especial, pero bueno, os voy a explicar cómo coloco yo los nodos y cómo podemos poner los puntos en los sitios correctos para que las líneas sean más naturales y más estilizadas. Vamos a ver el proceso de digitalización de nuestro dibujo, de nuestro boceto, y bueno, os voy a intentar enseñar el método que utilizo yo, el cual creo que es el más coherente y el más eficaz y el que va a agilizar nuestro trabajo y a enseñarnos que bueno, nuestros puntos de ancla no van a ser colocados arbitrariamente, sino que tienen un sitio exacto donde debemos colocarlos para que funcionen y nos den el mejor resultado, ¿vale? Para digitalizar nuestro diseño vamos a trabajar con el menor número de puntos posibles, ¿vale? Vamos a colocar solo los estrictamente necesarios para que nuestro lettering y nuestras líneas queden limpias y para que todo funcione correctamente, ¿vale? Esta técnica yo la conozco como verticales y horizontales y vamos a ver el porqué de este nombre. Si alguna vez habéis visto procesos de trabajos vectoriales de algún letrista que os guste, habréis notado que los tiradores, handles o como los llaméis, siempre están colocados perfectamente en ángulos de 0 grados, de 90 grados o en algunos casos de 45 en diagonales, ¿vale? Por eso el nombre de verticales y horizontales, porque al ver un proceso de trabajo, una pieza que está acabada, pues si uno selecciona toda la pieza y podemos ver todos los tiradores, pues vemos un patrón de líneas verticales y horizontales muy claro, muy definido, ¿vale? Los puntos de ancla, como os he dicho, nunca se colocan al azar, sino que tienen un sitio exacto donde deben estar para que el diseño funcione correctamente, pues eso, con la menor cantidad de puntos posibles, y esto nos va a permitir pues agilizar nuestro proceso de digitalización y no tener los típicos problemas de que no nos funciona alguna línea o no conseguimos exactamente el resultado que estamos buscando, ¿vale? Pues nada, vamos a ponernos a ello. Tenemos nuestro boceto en una capa y la capa está bloqueada, ¿vale? Creamos una capa nueva y en esta es en la que vamos a trabajar, ¿vale? Utilizamos el zoom y ampliamos para acercarnos al diseño y trabajar cómodamente y ver bien los detalles, ¿vale? Bueno, como veis yo tengo las reglas aquí y las vamos a utilizar. Si no sabéis de dónde sacar las reglas, pues os vais a View o Vista y en Rulers o reglas pues las podéis esconder o mostrarlas, ¿vale? Yo ya las tengo fuera y vamos a trabajar con ellas. Lo que vamos a hacer va a ser tirar guías. Nos vamos con nuestra herramienta de selección, flecha negra, nos vamos a la regla y desde aquí vamos a ir sacando las guías y vamos a ir colocando estas guías justo en los puntos adyacentes donde contacten con nuestro dibujo o con nuestro boceto, ¿vale? Si, bueno, aquí podemos ver que exactamente no he conectado, pues bueno, control Z y la colocamos de nuevo hasta que la pongamos exactamente donde la queremos, ¿vale? Es importante que la ajustemos lo mejor posible a nuestras líneas porque eso va a definir dónde vamos a colocar nuestros puntos de ancla, ¿vale? Y vamos a trabajar nuestro diseño por partes. O sea, yo en ningún momento voy a empezar a vectorizar aquí, me voy a vectorizar. Si vemos por ejemplo esta W y esta E, notamos que están conectadas y podríamos perfectamente empezar a vectorizar y vectorizar pues la palabra completa, pero lo que vamos a hacer es separarlo por partes porque eso a la hora de retocar o modificar detalles luego nos va a permitir agilizar el trabajo y hacerlo de una manera mucho más cómoda que si tenemos una sola pieza, ¿vale? Bueno, vamos a seguir poniendo las guías, podemos tirar las verticales y bueno, como os he dicho, ¿veis? Las dejamos exactamente donde contacten con nuestro dibujo. Muy bien, aquí tendríamos nuestras guías para nuestra primera pieza o nuestra primera parte, que va a ser esta de aquí y que vamos a vectorizar por separado, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer, como en esta capa tenemos las guías, es bloquearla, incluso si queréis podemos nombrarla ya como guías. Creamos una capa nueva y ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Automáticamente nos vamos aquí, seleccionamos nuestra herramienta de pluma, nuestro pen tool, que es con el que vamos a trabajar, y vamos a quitar el relleno y podemos trabajar con el trazo si queremos. Yo muchas veces trabajo sin relleno ni trazo, pero para que lo veamos bien en este caso podemos trabajar con la línea, con el trazo. Vamos a elegir un grosor de 0,25 que va a ser muy finito y nos va a permitir trabajar cómodamente, ¿vale? Bueno, pues podemos empezar por aquí mismo, por ejemplo. Vamos a ver que nuestras guías las hemos colocado justamente donde contactan con las líneas más exteriores o más extremas de nuestro dibujo, ¿vale? Esto nos va a ayudar a colocar nuestros puntos correctamente. Por ejemplo, en esta primera línea vemos que contacta más o menos a esta altura
con la parte más externa de esta curva. Vamos a colocar nuestro primer ancla aquí y pulsando Shift vamos a estirar los manejadores. Vale, vemos que la capa que me ha creado es una capa verde y no la podemos ver muy bien aquí, así que simplemente nos vamos a ir a las opciones y vamos a cambiar este color por negro mismamente, a ver si funciona mejor. Le damos a OK y bueno, creo que lo vamos a poder ver algo mejor. Bueno, tenemos nuestro primer punto de ancla colocado en la parte más extrema de esta curva, que es justo donde nos marca nuestra guía, ¿vale? En la parte donde contacta con nuestra curva. Nos vamos a nuestro siguiente punto y más o menos a esta altura vemos que tenemos el contacto de nuestra guía con nuestro boceto. Marcamos nuestro siguiente punto y con Shift pulsado estiramos los manejadores, ¿vale? Los tiradores, y vamos adaptando nuestra línea a nuestro boceto, ¿vale? Esto con Shift pulsado, si por ejemplo soltáis el Shift, pues veis que podemos funcionar con nuestro manejador pues libremente y sin ningún tipo de corrección. Si pulsamos Shift, pues automáticamente nos lo ajusta en este caso a un ángulo de 0 grados y podemos trabajar de una manera mucho más exacta. Colocamos más o menos nuestro ancla aquí, podemos volver al anterior y con Alt pulsamos sobre el manejador y con Shift adaptamos. Prácticamente tenemos nuestra primera línea adaptada a nuestro dibujo. Bueno, aquí seguiríamos, quizá este baje un poquito. Si pulsáis sobre el punto, una vez que ya lo hayáis marcado, pues el tirador nace nuevamente y podéis regular la longitud del mismo como queráis, ¿vale? En este caso, como es un detalle muy cortito, pues lo dejaríamos así corto. Y nuestro siguiente punto, pues probablemente podríamos colocarlo a esta altura, un poco más bajo. Y un detalle que es importante mencionar es, por ejemplo, nunca vamos a poder tener, si tenemos un punto aquí, nunca vamos a poder tener el tirador sobrepasando nuestro punto, ¿vale? Esto es un indicador de que o bien el punto o bien el tirador no está funcionando correctamente o no lo hemos colocado como debe ir, ¿vale? Aquí más o menos lo tenemos, herramienta de pluma con el shortcut, el atajo de la P, y vamos a seguir colocando nuestros puntos, ¿vale? El siguiente punto de contacto iría más o menos a esta altura. Bueno, selecciono mi punto primero, claro, y a esta altura coloco más o menos nuestro nuevo punto y tirando lo adapto a la forma del diseño. Zoom out para ver el diseño. Y acto seguido pues buscamos el punto de contacto de nuestra guía con nuestro boceto, que sería pues en este caso bastante paralelo al exterior, ¿vale? No siempre van a coincidir, pero en este caso podría funcionar. Colocamos nuestra ancla, Shift y bueno, adaptamos nuestro tirador, volvemos al anterior. Vale, vemos que en este caso nos ha recortado un poquito, pero bueno, como hemos ido viendo durante todo el curso, el proceso del lettering no va a ser pues un proceso continuo de modificaciones y de ajustes y de estilizar nuestro boceto. O sea, no os preocupéis si en algún caso no se adapta exactamente, porque bueno, en el proceso de vector, que es lo que estamos viendo, va a volver a haber cambios y vamos a ver pues eso, una transformación de lo que es nuestro boceto, nuestro dibujo, hasta dar con un resultado que nos va a dejar contentos, ¿vale? Vamos a seguir trabajando. Colocamos nuestro siguiente punto aquí en la zona adyacente. Recortamos este tirador, subimos aquí arriba, tiramos, ajustamos este tirador y seguimos trabajando. Volvemos al punto inicial, pulsamos y con Shift adaptamos lo que sería la última línea de esta parte o esta pieza de nuestro diseño, ¿vale? Adaptamos un poquito las líneas. Aquí quizás nos hace falta acoplar o modificar el tirador. Zoom out. Y aquí tenemos nuestra primera parte o nuestra primera pieza de nuestro vector, ¿vale? Vamos a quitar la visibilidad de las guías, la del boceto también, y con la herramienta de selección, flecha blanca, vamos a ver el patrón del que estábamos hablando, ¿vale? Tenemos líneas verticales y tenemos líneas horizontales exactas, y bueno, todo funciona armónicamente. Si lo cambiamos, vemos el relleno y podemos ver que las líneas de la pieza pues quizá puedan necesitar alguna modificación, algún retoque posteriormente, pero bueno, esta es nuestra primera vectorización y vemos que funciona bastante bien, ¿vale? Simplemente para que veáis el método de trabajo, volvemos a seleccionar, comando Y, y aquí vemos los outlines y bueno, vemos cómo funciona nuestra pieza. Volvemos a nuestro relleno,
y abrimos la capa de guías, y lo que vamos a hacer a continuación es colocar las guías para la W, ¿vale? Si no queremos liarnos, simplemente creamos una capa nueva, la llamamos guías W2, por ejemplo, y para no confundirnos, pues vamos colocando nuestras guías cada una en una parte, ¿vale? Esta primera parte de la W simplemente la vamos a llamar W1 y también la vamos a bloquear para que no se modifique o no nos cause problemas en la segunda parte. Creamos una capa nueva, que esta va a ser W2, la segunda parte de la W, y sobre la que vamos a trabajar, ¿vale? Primero seleccionamos esta capa y vamos a colocar nuestras guías. Y de la misma manera que hemos visto antes, ampliamos con el zoom para trabajar cómodos y bueno, pues colocamos nuestras guías. Sobre esta altura tendríamos este punto de contacto y igual que antes, pues vamos a seguir trabajando de la misma manera, ¿vale? Coloco este punto interior, exactamente como hemos visto con la primera parte de la W. Vamos a seguir trabajando. Vale, prácticamente tendríamos las guías que necesitamos para toda la W. La vamos a vectorizar de una sola pieza, ¿vale? Yo en otros casos pues probablemente podría incluso separar esta parte y hacer esta otra parte, pero bueno, en este caso vamos a trabajar la pieza entera de la W, por eso he tirado todas las guías y bueno, volvemos a bloquear la capa de guías. Perdón, esta es la visibilidad de las guías anteriores. Bloqueamos la capa de guías para que no se muevan y no interfieran con nuestro trabajo. Seleccionamos la capa y con la P, atajo para la herramienta de pluma. De nuevo utilizamos el zoom, ampliamos y empezamos a colocar nuestros puntos. Vale, si veis en las esquinas podemos utilizar el botón de Alt para hacer un ángulo con los tiradores, ¿vale? En las esquinas van a ser probablemente las partes donde quizás podamos tener algún tirador que no siga los ángulos de 0 y 90 grados exactamente, pero bueno, tenemos que adaptarlos para que se ajusten al diseño. En este caso yo lo que he hecho es pulsar Alt y utilizar un ángulo de 90 grados para dirigirlo hacia arriba, ¿vale? Muy bien, tendríamos un primer trazo de nuestra W, quitamos la visibilidad de las guías para verlo perfectamente, de nuevo también la del boceto y con nuestra flecha blanca seleccionamos todas nuestras líneas. Bueno, como es amarillo, igual que antes, no se ve muy bien, así que de nuevo cambiamos el color de nuestra capa por el negro, que nos va a dejar verlo bastante mejor. Una vez más tenemos nuestro patrón de verticales y horizontales, ¿vale? Es posible que una vez que hayamos vectorizado todas las partes del diseño, retoquemos partes y modifiquemos algunos ángulos para adaptarlo mejor y para estilizar las líneas finales. Pero bueno, en esta primera parte podemos ver perfectamente cómo funciona esta técnica de verticales y horizontales y vamos viendo el método de colocar nuestras guías, que nos ayuda mucho a definir
el sitio exacto donde tienen que ir nuestros puntos de ancla colocados, ¿vale? Si veis, pues estamos vectorizando una letra completa con un número de puntos muy reducido, y eso, como os he dicho antes, pues nos va a permitir que en el caso de tener que modificar líneas o cualquier detalle luego, pues sea mucho más sencillo que si tenemos una cantidad de puntos excesiva, que simplemente al mover cualquier punto pues nos va a modificar otras partes y va a ser mucho más difícil, ¿vale? Esta es la técnica que utilizo yo y es una técnica muy efectiva y muy coherente. Simplemente vamos a seguir trabajando el diseño de la misma manera y vamos a ir viendo cómo se genera nuestro vector, ¿vale? Creamos una capa nueva, bloqueamos esta, quitamos la visibilidad si queréis, volvemos a ver nuestro boceto y empezamos a trabajar sobre nuestra E. Podemos nombrar la capa E1 porque tenemos varias E's en nuestro diseño, y con nuestra capa nombrada vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Yo más o menos llevo tiempo trabajando con esta técnica y tengo una idea cuáles son los puntos más exteriores y dónde debo colocar mis puntos de ancla, ¿vale? Pero para vosotros, si es la primera vez que trabajáis con esta técnica, pues yo os aconsejo que sigáis colocando vuestras guías en todas las letras o en todas las partes en las que separéis vuestro diseño para ayudaros a definir dónde tienen que ir los puntos y para agilizar vuestro trabajo, ¿vale? Yo voy a trabajar sin las guías y bueno, voy a seguir progresando.